en espera para entrar con nosotros, para darnos las explicaciones. Don Luis, siempre con sus efemérides, con sus fechas importantes, y el profesor Juan Valdés con los temas importantes concernientes al magisterio de la República Dominicana, a la educación de la República Dominicana. Así es que, buenos días, Juan. ¿Cómo está usted, profesor? Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos los que nos ven en las redes, en la televisión. Muchísimas gracias por recibirme una vez más en esta Semana Santa, ya que los maestros están un poquito más tranquilos. Me sugieren algunos que esta semana le diga el programa que se llame Descansando al Magisterio. Bueno, sería maravilloso. Están descansando ellos, nosotros estaremos en el aire hasta el jueves, trayéndole informaciones importantes de todas las que sigue generando el sistema educativo de la República Dominicana. Y son informaciones muy importantes porque hay cosas que se están dando acá que nunca antes se habían visto. Aquí tenemos una serie de cosas que a mí me encanta. Al igual que usted, yo tengo más de 30 años trabajando en el área educativa. Y cuando me pongo a reflexionar, le decía a un grupo de maestros recientemente en la ADP, que yo recuerdo cuando empezamos el primer plan decenal de educación, a principios de los años 90. Y veo el sistema educativo ahora. Y yo veo que son los mismos problemas, que las cosas continúan igual, que en muchas hasta han empeorado. Y digo, bueno, por un momentito, ¿qué es lo que está pasando en este país con la educación pública? Es muy difícil. Y dice alguien que no hay peor sordo que el que no quiera escuchar, porque incluso cometen errores tan garrafal y uno trata por compromiso, no con ellos, sino con la educación, de tratar de que los enmiende, pero piensan que con el puesto, cada vez que lo ponen en un puesto, con ellos van, cada vez que lo nombran en un puesto, con ellos van, el puesto también le abroga a ellos el conocimiento. O sea, a mí me nombran ministro de Salud Pública ahora mismo y ya yo creo que el que más sabe de salud soy yo y que no tengo que escuchar a nadie. Yo no creo que esté por ahí la cosa, porque es como usted dice, o sea, realmente, aquí todo el que actúa sabe bien lo que está haciendo. Decía yo el viernes pasado, en mi programa en la noche, que se supone que estamos en una educación por competencias, donde hoy en día lo que se procura no es simplemente el conocimiento. O sea, hay que saber, eso a lo que usted hace referencia es al saber. Hay que saber, pero también hay que saber hacer. Claro. Lo más importante es saber ser. Nosotros le enseñamos a los niños en la escuela hoy en día que en un modelo de educación basado en competencias se persiguen tres cosas, y lo reitero: hay que saber, con eso hay que saber hacer, y con eso hay que saber ser. Pero lo más importante es el saber ser. Entonces, estamos actualmente, y quiero hacer un comentario breve, porque en el fin de semana me hicieron llegar una orden departamental que supuestamente intenta regular un nuevo concurso de oposición para las posiciones que todavía continúan como monitores y aspiran a ser ahora docentes. Y me sorprende mucho el retroceso en el que estamos cayendo en este país. O sea, a mí se me ha prometido un cambio, pero lamentablemente con la actual gestión del Ministerio de Educación lo que yo veo es un retroceso muy serio y ciertas actitudes que realmente lo que hacen es volver a los años 60 y 70, ciertas reivindicaciones que ya en este país se daban por garantizadas, que ya simplemente volvemos atrás. Yo veo una orden departamental en la cual Juan, antes de usted entre a la orden departamental, a ver si usted, yo no sé dónde, yo no la conozco, yo tal vez, o es nueva, la Asociación de Maestros Especializados, que es la que esa orden departamental la pone como representante en el concurso, no a la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuál es esa asociación? No, ese es un grupo de jóvenes que eran monitores. Sí, esos son los monitores. Es un grupo de jóvenes que eran monitores, que primero es una contradicción a lo que ellos aspiran. Yo me reuní con ellos, con un grupo de ellos, no con todos, el fin de semana. Y lo primero es que aquí ya hubo un concurso hace un año, donde más del 80% de los que estaban en la posición de monitores que concursaron ya son maestros. La posición de monitor no existe en el estatuto del docente. Es lo primero. La posición de monitor es una degradación
al estatus de docente. Entonces, no tiene sentido hacer una asociación de monitores cuando es un puesto que no existe primero, cuando es una amenaza para la clase docente y para el estatus del docente, porque el estatus del docente es el que se degrada. Recuerden que aquí... Eso no tiene permanencia, porque ellos mismos no quieren ser monitores. Bueno, el punto es que... Ellos no quieren ser monitores, ellos quieren ser docentes. Usted recuerda a los sofistas, ¿sabe? Recuerda lo que es un sofista, Claro. lo que eran los sofistas. Sí. Ese es un sofisma. Esa es una estratagema utilizada básicamente para tratar de dividir a la clase docente de manera ingenua, porque francamente el monitor es lo que no quiere ser la persona quiere ser docente. No quiere ser monitor. Y ya que hay una asociación de docentes que tiene más de 50 años, que es una institución constituida. Ahora, ¿qué está pasando? Aquí se aprovechan del egocentrismo, de la ambición, de la avaricia de un grupito para querer enfrentar a la clase docente. Y encima de eso violan la ley. Porque el tema de usted hacer... Aquí la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente claramente explica que la asociación docente mayoritaria es la que participa en las comisiones del concurso por oposición docente. Primero. Segundo, no existe el constructo de concurso-evaluación, como ellos lo han querido llamar. Es el concurso por oposición. El concurso-evaluación no existe. Lo que pasa es que esa orden departamental, aunque lo diga, no llama a un concurso por oposición. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Es que usted y yo estemos compitiendo por el mismo puesto, y el que tenga las mejores condiciones ese queda. Ahí es a donde voy, porque desgraciadamente vamos a ver algo. Permítame, cuando usted ve la orden departamental, usted se da cuenta que no es un concurso por oposición y que es una violación a la ley, para empezar. Entonces, no podemos tener una autoridad que flagrantemente que flagrantemente se dedique a violar la ley, porque entonces ya ahí estamos incurriendo realmente en un retroceso enorme. Usted lee la orden departamental y dice que el Ministerio de Educación convoca a participar en concurso evaluación. Eso no existe, es lo primero. El constructo, el concepto concurso evaluación no existe en la Ley General de Educación ni está concebido en el Estatuto del Docente. Dice que es un concurso de evaluación de monitores a aquellos servidores del Ministerio de Educación nombrados como monitor que imparten docencia en varios subsistemas y que no han ingresado a la carrera docente conforme lo establece el artículo 16 del reglamento. Entonces, ya aquí viene otra contradicción, porque el reglamento del Estatuto del Docente habla de concurso por oposición, no de concurso coevaluación. O sea que ya se viola lo mismo que se está diciendo. Pero eso es intencional, eso no es desconocimiento. Esto lo único que procura es un enfrentamiento con la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo quiero hacer un llamado al gobierno dominicano, porque al presidente de la República. Desgraciadamente, el ministro Ángel Hernández, desde su llegada a la gestión del Ministerio de Educación, se ha manejado de manera incorrecta. El ministro Ángel Hernández tiene una posición en la cual él actúa por motus propio. No respeta ni las leyes, ni respeta el Estatuto del Docente. Usted tiene ya aquí un par de cosas. Mire, estamos hablando de un ministro que llamó a la población y a la familia a enfrentar a los docentes por casos aislados. Eso es algo histórico. Llamar a la familia a enfrentar a los docentes, eso no se había visto. Aquí ningún ministro de este país se había atrevido a esto. Y por casos aislados, en una gestión en la cual, si aquí a quien hay que enfrentar es a funcionarios públicos como el ministro, porque él lamentablemente lo que hace, todo lo hace de manera unilateral. Y si aquí vamos a enfrentar a todo el que comete un error, habrá que cerrar toda la administración pública, porque aquí la administración pública está llena de errores y de funcionarios que han sido despedidos, que han violado las leyes. O sea, esa no debe ser la actitud de un ministro. Es lo primero. Lo segundo, esta orden departamental
desconociendo a una institución que tiene más de 50 años, que tiene más de 100,000 miembros y que es la que ha constituido y luchado por más de 50 años por la clase docente. Eso es un desafío y un enfrentamiento y una falta de respeto a la clase docente. Porque primero, utilizar el mismo estatuto del docente para justificar un despropósito como este no es un tema de desconocimiento ni de impericia. Eso es un desafío frontal a la clase docente y a la Asociación Dominicana de Profesores. Porque primero, recuerden todos los que hoy son monitores, a quienes yo he recibido, y en particular con los del área de lenguas extranjeras, con quien he trabajado por muchos años, luchando porque se haga un concurso para que pasen de monitor a profesor, que es la posición real. Que aquí lo que no queremos es que se utilice, se manipule a la gente y su necesidad, dándole la posición de monitor, cuando realmente lo que usted estudió fue para ser profesor, no para ser monitor. Entonces, aquí se inventan cualquier tipo de cosa. Recientemente, un grupo de jóvenes que son los que no pasaron el concurso, los que no pasaron y los que no pudieron participar por alguna razón en el concurso. Porque la inmensa mayoría de los docentes que estaban en la posición de monitor pasaron su concurso y hoy están como docentes. Incluyendo a su presidente, que cuando yo lo llamo, me dice, no, es que ya yo pasé a ser docente, yo aprobé el concurso y ya yo no puedo ser presidente de una institución que ya yo rebasé esos límites. No, y que no es solo eso, es que están utilizando a esa persona y al grupo que está ahí, no para hacerle un bien a ellos mismos, ni hacerle un bien a los docentes, simplemente como títeres para enfrentar a la clase docente que es representada por la ADP. Pero no es culpa ni siquiera de ellos, porque aquí cualquiera puede asociarse, tiene un derecho de asociación y crear una asociación. Ese es un derecho que nadie le puede negar a nadie. O sea, aquí cualquiera puede. Ahora, la pregunta es, ¿deben utilizar a una asociación recién creada de un grupo mínimo, un grupo pequeño de personas, para sustituir a una asociación de docentes que lleva más de 50 años en ejercicio, que es la que tiene la experiencia, que es la que tiene institucionalmente el derecho, para un concurso en la cual esos mismos muchachos ni siquiera tienen, lamentablemente, la experiencia y no han participado nunca antes en un proceso como este? Me refiero a la parte de veeduría, me refiero a la parte legal y a la defensoría de la clase docente. Pero yo no le echo la culpa a ellos. Ellos tienen derecho a tener su asociación. Quien quiera hacer una asociación de lo que sea en este país. El punto está en que es la autoridad, es el Ministerio de Educación quien debe tener más respeto, y en particular el ministro actual de Educación, porque ya son demasiadas cosas en las cuales abiertamente el ministro lo que está es desafiando a la Asociación Dominicana de Profesores y desafiando a la clase docente y respetándola, violando las leyes. Pero, ¿Eso es una violación a la ley? Sí, oiga esto, no es, además de la violación, la misma orden departamental elimina esa asociación. Oiga, ¿por qué la elimina? ¿Qué dice la orden departamental? Que después de pasado este concurso, ¿verdad? Que no es de oposición, después de pasado este concurso, ya no va a existir la posición de monitor, porque no ahí es donde voy. Entonces, ahí es donde voy. Es que la posición de monitor es una ilegalidad y nosotros hemos luchado por casi 10 años porque eso desaparezca, porque aquí la posición de monitor solamente se creó para pagarle menos a los docentes, para quitarles derechos laborales, esencialmente, y para denigrar el estatus de docente. El monitor, de hecho, mire, hasta un tallerista que vaya a una escuela tiene que estar nombrado como docente, porque el estatuto del docente y la Ley General de Educación dice claramente que el ejercicio docente solamente puede ejercerlo quien tenga el estatus de docente y haya estudiado educación. Entonces, aquí te dice, por ejemplo, en el artículo 7, que se establece una Comisión Nacional de Concurso. Lamentablemente, ellos llaman concurso de evaluación, que eso no existe. Aquí de lo que se habla es de concurso por oposición, la cual se encargará de todo el proceso. Pero entonces esto lo conforman los mismos viceministerios
el ministerio y varias direcciones. Aquí te dice que la Comisión Nacional de Concursos se hará acompañar de una comisión técnica de los equipos de trabajo. Señores, miren, yo que estoy en varias comisiones del Ministerio de Educación, desgraciadamente aquí lo que abunda a nivel técnico en la actual gestión es mucha impericia a nivel técnico. Hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente aquí tenemos un grupo de personas que viene del mundo universitario, que no domina el mundo escolar, que hoy en día se ha hecho cargo del sistema preuniversitario, del sistema escolar, y se dan una serie de cosas que uno nunca la había visto antes en términos técnicos. Aquí te dice que la comisión técnica del concurso coordinará la validación y valoración del perfil y méritos profesionales. Aquí hay una mezcla entre la Ley de Función Pública 4108 y la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente. Pero eso no es casual. Eso lamentablemente es una visión, una posición del actual ministro de Educación, que lamentablemente es violatoria a la ley y que es una falta de respeto a todos los docentes de la República Dominicana y a la posición, a la profesión de docente. Aquí te dice que para participar en el proceso, los monitores deberán reunir los requisitos que se describen en el artículo 62 del reglamento del Estatuto del Docente. Entonces, aquí hay una mezcla entre lo que es legal e institucional establecido por el Estatuto del Docente y algunos aspectos de la Ley de Función Pública 4108. Pero eso, reitero, es ilegal. Entonces, aquí viene lo más interesante. Aquí te dice de la veeduría y las disposiciones finales. El artículo 44 de esta orden departamental dice que podrán participar en condiciones de veedores durante la aplicación de las evaluaciones la Asociación Dominicana de Maestros Especializados. Esos son básicamente un grupo de monitores que crearon esta asociación, que reitero, es un derecho constitucional que tiene cualquiera a crear una asociación y a unirse. Eso nadie lo puede refutar. El punto es que lo que se establece en la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente es que los veedores y quienes deben participar en los concursos por oposición es la asociación mayoritaria de docentes del país, no una asociación que se creó hace un mes, simplemente para este propósito, porque al final, cuando estas personas pasen de monitores a docentes, ya no tendrá sentido que estén en esta asociación. Entonces, fíjense lo más interesante. No, caen automáticamente en la Asociación Dominicana de Profesores. Y no es solo eso, es que después que ellos son docentes, ellos no van a querer estar asociados en una asociación de monitores. Pero aquí lo interesante de esto no son ellos. Yo reitero, la Constitución Dominicana le da el derecho a cualquiera a formar una asociación y eso nadie lo puede refutar. Aquí lo que lamentablemente lo que está pasando es que lo están usando como tontos útiles para un solo propósito, para enfrentar a la ADP, a la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo quiero hacer un llamado a todos los demás gremios del país, porque hoy es la ADP, pero mañana será AMPROTET, y luego será SONADEDI, y luego será CONDETRE, y luego será DRTISL, porque lamentablemente el modus operandi del actual ministro de Educación es lamentablemente enfrentar a la clase docente, denigrar a la clase docente y dividirla. Y neutralizarla, porque anteriormente formaron las comisiones de diálogo distrital, regional y cosas. Pero nosotros dijimos aquí que eso era un Consejo Nacional de Educación chiquito, donde la participación de la ADP, aunque estaba, pero con una gran minoría, que si las decisiones las toma esa comisión, la ADP es igual como cuando está en el Consejo Nacional de Educación, que son todos contra uno. Bueno, lamentablemente para ellos, en muchas de las comisiones, como estos son aspectos técnicos, aunque sea mayoría, si usted no domina la parte técnica, es difícil que usted se imponga y eso está pasando. Pero es que recuerde que es por votaciones en el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, ¿y por quién votan ellos? ¿Por quién votan en el Consejo Nacional de Educación? Las posiciones del ministro son las que prevalecen. Las posiciones de la autoridad del momento, porque es que el Consejo Nacional de Educación es una entelequia, es una estratagema utilizada simplemente para validar las posiciones de la autoridad del momento. Exacto. Eso ha sido histórico. De hecho, una de las modificaciones que yo he propuesto para la Ley General de Educación es la recomposición del Consejo Nacional de Educación, porque eso no es ningún consejo. Ahí hay más empresarios y más grupos religiosos
que docentes. Así Entonces, mismo. eso no es un consejo de educación. Entonces, volviendo al artículo 44, dice acá que podrán participar en condición de veedores durante la aplicación de las evaluaciones del proceso la Asociación Dominicana de Maestros Especializados, ASODAMAE, que no es una institución que tiene experiencia ni tiene la formación y que, reitero, una vez se hace este concurso, cuando aprueban, tiende a desaparecer. Pero oiga lo más interesante, instituciones de la sociedad civil. Aquí vamos a lo más interesante. ¿Quiénes usualmente participan ahí? Grupos religiosos, grupos empresariales y grupos de intereses, que no son del área de educación pública. Lo mismo del Consejo Nacional de Educación. Meten a un grupo de instituciones que todos sabemos cuáles son, que son a la vez veedores y asesores y vendedores de servicio al Ministerio de Educación. Así mismo. Lo mismo que pasa aquí con todo. Son proveedores del Estado Dominicano y a la vez son asesores y veedores, violando la ley de compras y contrataciones, que dice que usted no puede darle condiciones especiales a ningún proveedor del Estado en temas del Estado. Y al final terminan en todo. En todo aquí meten un grupo de empresarios o grupos religiosos o también ONGs internacionales que están en todas las comisiones del ministerio, que lo que hacen lamentablemente es debilitar las posiciones del docente, que son los más interesados y los más afectados. Y entonces meten al Ministerio de Administración Pública, porque reitero, la forma en que está estructurada esta orden departamental es una combinación entre algunos criterios de la Ley de Función Pública 4108 y la Ley General de Educación. Ahora, yo quiero hacer un llamado a toda la clase docente en este país y a esa misma nueva asociación que se ha creado, a los muchachos que eran monitores. Miren, lo primero es que aquí los docentes debemos tener una identidad única y debemos estar unidos y no dejarnos usar por cualquier autoridad del momento, aunque no había visto antes. Eso solamente lo he visto yo con el ministro Ángel Hernández, quien ha llegado con una posición, francamente, en contra de lo que es el gremialismo. Porque ningún ministro en este país se había atrevido a hacer lo que ha hecho Ángel Hernández. Lo mismo hizo Ángel Hernández con la aprobación de la ley para la formación docente del país. Si ustedes recuerdan en un programa anterior, en un supuesto consenso, el ministro Ángel Hernández reúne a todas las universidades de las que él es miembro, que también es rector de una universidad, dueño de una universidad, a las ONGs locales e internacionales, excluye a la ADP, excluye a Amprotet, excluye a Sonadedi, excluye a Condetre, excluye a DRTSOL. Él excluyó a todas las asociaciones porque él era el coordinador de la Comisión de Educación Superior para la definición de la Ley de Formación Docente, lo que era la modificación de la Ley 2015-09 para la formación docente de excelencia. Y entre las mismas universidades y ONGs que son proveedoras de ese servicio, él aprobó una modificación a la Ley de Formación Docente, a lo que era la normativa 2015-09, que más que una ley es una normativa. Pero ¿qué hizo el ministro Ángel Hernández? Excluir a todos los sindicatos de esa comisión. O sea, una normativa de formación docente, él excluyó a toda la clase docente y lo hizo junto con su grupito de universidades y de ONGs. O sea, en la formación docente se excluye a los docentes. En un concurso de oposición docente se viola la ley nombrándolo concurso de evaluación y excluye al gremio de docentes. Manda a los padres, a la familia de este país, a enfrentar a los docentes porque uno u otro docente hizo un paro. Señores, ¿qué es lo que está pasando en este país? Sobre todo un ministerio que no ha logrado nada. Un ministro que no ha logrado nada. Usted va a las escuelas públicas aquí hoy y tienen los mismos problemas que hace 10 años. Quizá peores ahora. Entonces, ¿de dónde le sale al ministro Ángel Hernández esa falta de respeto, esa amenaza, ese desafío a un gremio que tiene más de 50 años acá? Que usted puede o no estar de acuerdo con algunas de sus posiciones, pero usted tiene que tener respeto. Y a los docentes del país, yo les llamo a que presten atención a esto. Porque lamentablemente aquí a cualquiera, reitero, cualquiera tiene derecho a formar una asociación. Pero que el ministro Ángel Hernández lo utilice para excluir a la ADP de algo tan serio
como un concurso de oposición y una asociación que tiene un par de meses de formada, incluirla reemplazándolo. Yo le llamo a la atención al presidente de la República, porque este señor lo que le está haciendo un daño a su gobierno. Es golpe tras golpe, error tras error. Y esto no puede, los docentes no vamos a aceptar en este país que ningún ave de paso del momento acá continúe tomando acciones como esta. Porque es que, señores, lo primero es que el monitor es una posición aquí que fue una violación a la ley. Y si alguno de estos no se siente representado por la Asociación Dominicana de Profesores, yo quiero recordarles que cuando usted asumió la posición de monitor, usted estaba claro que el único medio de ingreso a la función docente es mediante el concurso de oposición. Que usted tiene un derecho, usted tiene un derecho, eso es cierto. Pero a usted lo utilizaron. Y usted no es muchacho, usted estaba consciente de eso. ¿Qué hay que cuestionar? Que realmente las autoridades de ese momento que empezaron esa contratación se aprovecharon de la necesidad de un grupo de jóvenes y de un grupo de profesionales que ya se habían graduado, porque muchos de esos monitores ya estaban titulados y los pusieron de manera ilegal a trabajar por casi 10 años como monitores. Pero no podemos entonces repetir los errores. Eso estuvo muy mal hecho. Pero lo que está haciendo este ministro también está mal hecho. Entonces vamos simplemente por beneficiar a un grupito a reemplazar lo que es la ley. ¿Qué proyecta, don Julio? Mira esto, don Juan, que en la misma orden departamental tampoco resuelve el asunto de los monitores, porque ¿qué resulta? También dice que para usted participar en el concurso no tiene que tener más de un año. ¿Qué resulta? Que hay un grupo de monitores que tienen más de un año y están desempeñando las funciones. ¿Qué quiere decir? Como usted solamente puede participar por su plaza y este pseudo llamado concurso es cerrado, esto quiere decir que si yo tengo menos de un año y yo soy monitor en una escuela TAR, ya ese puesto ni voy a estar yo porque se va a eliminar, pero tampoco va a haber quien me sustituya porque nadie puede concursar por ese puesto más que porque es cerrado. Cada quien participa por la plaza que está desempeñando y el lugar que está desempeñando. Pero eso es otra violación a la ley, don Julio, porque es que óyame bien, aquí el monitor lo primero es, le voy a explicar algo. La inmensa mayoría de los monitores participó en el concurso. Ojo, habría que ver si quienes estarían participando ahora serían los que reprobaron el concurso. Ojo, eso hay que también revisarlo. Yo recibí la orden departamental este fin de semana, no la había visto. En el día de hoy voy a tener una reunión al respecto con miembros del gremio docente y con varios gremios de docentes, porque todos están sorprendidos y ofendidos por eso que ha hecho el ministro de Educación. Pero lo importante aquí es, como dice el sistema de carrera docente de la República Dominicana, como dice la Ley General de Educación, como dice el Estatuto del Docente. El concurso de oposición es la única forma legal de ingresar a la función docente. Claro. Tal como fue ilegal ingresar a jóvenes como monitores a la función docente, es ahora ilegal tratar de ingresarlos mediante lo que ellos llaman un concurso de evaluación. ¿Qué están mezclando ellos ahí? Algunos artículos de la Ley de Función Pública con la Ley de Educación. Pero esos son realmente constructos, estratagemas, tanto del Ministerio de Administración Pública como del Ministerio de Educación, porque se les olvida que la carrera docente está en un régimen especial, que no todo lo que explica la Ley de Función Pública 4108 es pertinente a la carrera docente, porque la misma Ley de Función Pública lo define como una función en un régimen especial. Y la Ley de Administración Pública no puede estar por encima de la Ley General de Educación ni del Estatuto del Docente. Entonces, míreme, aquí se la pasan hablando de educación de calidad, que quieren docentes de calidad, pero en el momento en que usted viola reglamentos como el ingreso a la carrera, usted decía ahorita, es la oposición, el medio. Entonces, usted no está abogando nada por la calidad de la educación. Usted quiere resolver un problema a un grupito. Usted no quiere ingresar los mejores docentes al sistema educativo. ¿Por qué se llama por oposición?
precisamente porque se supone que son los más competentes, los más preparados, los que deben ingresar al sistema educativo. Es una competencia, es competir para que se quede el mejor. Exacto. Porque, entonces, ¿cómo es que queremos los mejores docentes en el sector público? Y entonces usted hace una orden departamental para usted lograr ingresar a un grupito que no pasó el concurso o simplemente que todavía está pendiente. Es otra violación a la ley. Y a mí lo que más me preocupa es que aquí parece que hay todo un movimiento ya en contra de la Asociación Dominicana de Profesores. Y quiero ahora llamar a una alerta a la ADP. Desgraciadamente, muchas de las medidas que ha tomado el ministro de Educación, Ángel Hernández, son frontales en contra de la Asociación Dominicana de Profesores. Y no es la ADP, no, es el gremialismo. La actitud que tiene el ministro de Educación es la de Maquiavelo. Divide y vencerás. Sí, pero eso no es una posición del ministro, Juan. Es una posición incluso de organismos internacionales que tienen en el país un grupo de especialistas en el área de la formación de la misma ley de administración pública. Esos son organismos, hay organismos internacionales. La Internacional de la Educación está claro con eso. No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo he estado en muchos países de América Latina en donde han destruido a las asociaciones de docentes simplemente fragmentándolas. Y aquí hay un especialista en esas leyes para eso y que ha participado con usted en muchos encuentros a favor del otro. Yo no voy a mencionar el nombre porque es un hombre muy bien preparado, con mucho conocimiento sobre la administración pública, pero siempre en contra del trabajador. No voy a decir el nombre, pero está ahí, y son gente que la utilizan esos organismos internacionales para destruir a los sindicatos, porque los sindicatos es una piedra, mire, aunque sean... Mire, yo quiero llamar a la Confederación Nacional de Unidad Sindical y a todos los sindicatos de este país a una alerta, porque lo que está... Usted me puede decir que sí, yo sé que esa es una línea en toda América Latina. Claro. Aquí América Latina la han destruido a través de la división de clases. El divide y vencerás ha sido la herramienta. Ahora, los docentes están llamados a ser los intelectuales de la sociedad. Y están llamados a ser, Simón Bolívar decía, que la profesión más noble que puede ocupar un ser humano es la de ser maestro. Y nosotros, como maestros, no podemos perder esa nobleza simplemente para lograr beneficiar a un grupito. Aunque yo conozco muy bien esa línea de pensamiento y sé que hay una agenda en toda América Latina y en este país de grupos corporativos del movimiento neoliberal para destruir y dividir a los sindicatos. Ahora, quienes lo hacen posible, don Julio, son los funcionarios del momento. Claro, que esa agenda siempre ha existido. Ellos son los instrumentos. Si yo fuera un funcionario público yo no lo voy a aceptar. Así, mire, entonces, en América Latina, los sindicatos de maestros, por ejemplo, en República Dominicana solamente hay un solo. ¿Usted sabe cuántos sindicatos de maestros hay en Panamá? Más de 20. Yo lo sé. Más de 20 hay en Panamá. Usted sabe lo que hicieron, lo que hizo en Perú el maestro Pedro Castillo, que desde que llegó a la presidencia formó su propia asociación de profesores en contra del SUTE para dividir el SUTE. Para dividirlo no, que le sacó una parte, porque incluso parte de los dirigentes del SUTE, que eran funcionarios del gobierno, pasaron a ser funcionarios del gobierno, entonces conocían la estructura del SUTE y formaron sus estructuras. Eso es un plan que hay de organismos internacionales de desbaratar los sindicatos, y la ADP es la piedra más grande que ellos tienen en América Latina. Bueno, aquí le va a ser difícil porque, mire, la ADP y la Organización de Colombia, que ahora se me escapa el nombre de la Asociación de Profesores de Colombia, una organización fuerte. ASOCOPI, yo conozco bien. No es ASOCOPI. No es decir, la colombiana es una organización fuerte que incluyendo hasta los partidos que quieren llegar al poder tienen que contar incluso con su respaldo, porque es una organización poderosa. Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, yo estuve recientemente en Ecuador y me contaron en Ecuador exactamente lo que usted me dice. Allá hicieron lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Siempre aparece gente que sirve como tonto útil, que inclusive puede hasta tener buenas intenciones, porque yo no creo que las intenciones de esta asociación de monitores sean malas. Ellos simplemente están tratando de reivindicar
un derecho que tienen. Realmente ellos fueron abusados y utilizados, pero ese no es el camino. Lo primero es que usted no corrige algo. Recuerde lo que le pasó a la Asociación de Maestros de México, la más poderosa. Sí, la ADP allá. Sí. La asociación, esa poderosa asociación mexicana, comenzaron y iniciaron desacreditando a sus dirigentes, le buscaron cosas, algún error que haya cometido, hasta los metieron presos. Pero, don Julio, es que mire, con todos los, claro, porque no hay institución humana perfecta. Claro. Pero con los errores y debilidades que pueda tener la ADP, los grupos empresariales de este país tienen más errores y más faltas que la ADP. Los partidos políticos de este país tienen más errores y más faltas que la ADP. O sea, aquí hablarme de que la ADP como institución no es lo que debe ser. Señores, mire, aquí los partidos, los grupos empresariales, muchos grupos religiosos no son lo que deben ser. Y usted no ve ese embate, ese ataque para intentar destruirlos. Ojo. Entonces, yo quiero enfocarme esencialmente en las violaciones a las leyes que implica esta orden departamental. No van a lograr nada, porque lo primero es que la Asociación Dominicana de Profesores y los demás gremios de este país no van a aceptar que se les excluya de algo que es su derecho por ley. Y yo le quiero llamar a la atención, sí, a esa asociación de docentes que se llama maestros especializados, que son monitores. Aquí no podemos perder la identidad de clase y tampoco podemos ser simplemente tontos útiles de una gestión como la de Ángel Hernández, que abiertamente lo que ha llegado acá es a enfrentar a la clase docente, a intentar destruir el sindicalismo docente de este país, porque eso es una falta. Estamos hablando de violaciones a las leyes flagrantes. Y yo no me explico de dónde le sale al ministro de Educación tal cosa. Eso es lo que evidencia, desgraciadamente, es flagrantemente un enfrentamiento a la clase docente. Y yo le digo a los docentes de este país, no es a la ADP, es al estatus de docente, a la profesión docente, que es lo que a mí más me preocupa. Porque aquí constantemente en los periódicos, en los medios de comunicación, se vive cuestionando y criticando al rol del docente. En un país donde el Ministerio de Educación nunca ha sido capaz de proveer ni la alimentación a los niños adecuada, ni los medios y recursos para el aprendizaje, ni las condiciones infraestructurales, ni las condiciones laborales, ni las políticas educativas que manda el mismo diseño curricular, acá siempre lo que se quiere atacar y lo que se quiere cuestionar es la función del docente. Usted lo ve con una actitud de que aquí necesitamos docentes de excelencia, pero parece que ni siquiera dominan qué es lo que hace a un docente excelente. Porque la excelencia no es un tema individual. La excelencia es un tema contextual y social. Y en un país donde no hay ni siquiera políticas sociales asociadas a las políticas educativas, y lo que hacen es mandar a cientos de niños, a millones de niños, a edificios que ellos quieren llamar escuelas, porque eso no son escuelas. Yo le decía a los maestros que estaban recientemente en una charla conmigo, ustedes creen que ustedes se llaman profesor, ustedes creen que ustedes trabajan en una escuela, pero ese lugar al que ustedes van todos los días, eso no es una escuela. Usted puede llamarlo una guardería, un centro de contención, un centro de control. Y yo les digo, ¿ustedes estudiaron qué, magia o malabarismo? Porque aparentemente no fue docencia, porque lo que ustedes hacen, lamentablemente, en esas condiciones de trabajo, eso no es docencia, eso es magia. Eso es malabarismo. Porque entonces aquí yo insisto, se cuestiona y se ataca tanto la función del docente y los funcionarios públicos que han pasado por el Ministerio de Educación no han sido capaces de crear mínimamente condiciones conducentes al aprendizaje. Y entonces tienen siempre un chivo expiatorio, el docente. Y ahora tenemos un ministro que lo que está es francamente amenazando el estatus de docente y al gremio docente. Sí. Mira, y no solamente los que pasan por el sector público, sino que muchos de ellos están en el sector privado, cogiendo una tajada, ¿verdad?, del presupuesto del sistema preuniversitario, con aportaciones que no
mínima, y cuando llegan entonces al sector público, se le olvida el papel que ellos han jugado en el sector privado. Por el mismo ministro de Educación, su universidad, yo le he dicho varias veces aquí, su universidad, la cantidad de docentes que forma, no en este concurso, porque este concurso pasado de docentes no ha podido dar los resultados por universidad, pero en el último concurso donde se conocen los resultados por universidad, la universidad que él dirige, apenas de los concursantes de su universidad, apenas aprobaron el 15%. Pero no solo eso, don Julio, mire, los mismos que cuestionan a los docentes son los que los preparan. Lo preparan, y luego, después que lo cuestionan, después que lo preparan, lo cuestionan, pero entonces luego son los que preparan entonces los mismos cursos remediales de formación para volver a cobrar de nuevo. Mire, por un trabajo. Yo hago un llamado al gobierno, al presidente de la República, al ministro Ángel Hernández. Hay que llamarle a la atención y hay que entender claro que en este país, ya como está la escuela pública, hay bastantes problemas y deficiencias. Para que venga un ministro a desafiar y a enfrentar al gremio más grande de este país, a irrespetarlo, a querer utilizar grupitos mínimos para intentar fragmentarlo. Sí. Cuando el ministro no ha podido cumplir con nada. Está el ministro de Twitter, que a cada momento tiene uno. Él dice, la meta social es recuperar el aprendizaje perdido durante el COVID-19. Se estima que en los países que cerraron las escuelas por 12 meses, la pérdida de aprendizaje fue de 2 años. Superar el déficit de aprendizaje es un gran desafío. Mire, yo como académico no creo en déficit de aprendizaje. Eso es un constructo también muy mercadeado. John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela, y que la educación es la vida. Lo que sucede es que a nivel neoliberal, lo que es la política neoliberal, ha creado, sí, unos bloques de supuestos déficits y aprendizajes que al final terminan siendo grandes negocios para grupitos. Entonces, el ministro de Educación obviamente tiene una visión neoliberal de la educación, como que es una industria, como que es una empresa, porque realmente vienen de las universidades privadas que son empresas. Pero aquí ya hemos visto 4 grandes errores. Si aquí hemos visto 4 grandes errores de este ministro de Educación. Primeramente, comenzamos con el Programa Nacional de Inducción. 914 millones de pesos en una supuesta inducción que apenas es un diplomado, violando todas las normativas de este país. Contratos como el del programa, se llama aprendizaje supuestamente con base, casi 600 millones de pesos sin una licitación, con una institución que no es especialista en educación, con falsas promesas de que se va a resolver el problema del español, de la lectoescritura y de las matemáticas. Situaciones como las de este concurso, desafiando y excluyendo al gremio más grande de este país y metiendo en una orden departamental una institución que se creó hace un par de meses. La orden departamental para la formación docente, excluyendo a la clase docente de la orden que tiene que ver con la formación de su profesión. Señores, eso no es un cambio, eso es un gran atraso. Y realmente un Ministerio de Educación que ha fracasado, tiene 3 años de fracaso total, que no hemos visto ningún avance. Entonces, ¿cómo es que lo que usted quiere enfrentar es al gremio de docentes de este país? Cuando usted sabe que usted como ministro y su equipo no han logrado nada más que causar problemas y violar leyes abiertamente. Mira el tema de los libros de texto. Estamos a 6 meses de iniciar el año escolar y todavía que hay un debate. Deje ese tema, don Juan, para un próximo programa para que analicemos lo del libro de texto, que es otro escollo que tenemos. Mire, es que a mí lo que me preocupa es que los niños de este país, estamos hablando de 2.3 millones de niños y niñas que no pueden estar a merced su educación de cada incumbente que llegue a inventar al Ministerio de Educación, que al final resultan todos ser un fracaso y hay un solo culpable, el docente. Ellos no logran hacer nunca, no tienen logros, no han modificado, no han mejorado ningún aspecto de la calidad educativa. Y cuando fracasan todos sus inventos, entonces a quien quieren atacar es al docente. Yo nuevamente hago un llamado al presidente de la República a que le preste atención a lo que está pasando en el Ministerio de Educación, porque ese cambio al que él aspira
no es lo que se está dando ahí. Ahí lo que tenemos no es un cambio. Ahí lo que Muy tenemos bien. es un gran atraso. Vamos a tomar, don Juan, algunas de las preguntas que nos están haciendo, algunos de los comentarios, porque ya este programa lo vamos a repetir de nuevo en la noche, esa parte con su participación brillante. Dice Josefina de la Cruz, esa inducción lo que ha traído a los centros es problema, desorden en la docencia con la ausencia de los docentes y los estudiantes perdiendo clases. A propósito de esa pregunta, don Julio, hay un grupo de docentes que ya cumple un año, sí. Y lo que dice la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente es que si al año de haber iniciado su proceso de trabajo en la escuela pública, tiene que ser nombrado automáticamente. Aquí está, nosotros hicimos un trabajo aquí este fin de semana con miles de docentes que ya van a cumplir un año en el puesto, que no tienen que esperar a terminar el diplomado que llaman inducción para asumir el derecho de su nombramiento, porque los docentes no tienen la culpa de que la autoridad, porque ahí viene en lo que tienen que estar metidos, que es en eficientizar el ministerio, no han logrado nada. Y ya tiene gente que tiene el derecho a su nombramiento ya, ahora en el mes de abril, que tiene que reclamarlo. No se da cuenta de esta pregunta, don Juan, pero recíbala porque este programa es abierto. Es un programa abierto. Y es Ivonne, déjeme buscarle, que se me ha perdido lo que ha preguntado. Lo que pasa es que han entrado tantas, son tantas las que van entrando, que entonces me sacan de... Pues aquí dice Ivonne, dice Juan Valdés está dolido porque no se ha podido implementar su curso de inglés. Yo estoy dolido porque la educación dominicana no está avanzando. Yo estoy dolido porque aquí se está perdiendo la institucionalidad. Con relación al programa de inglés, los niños de este país tienen el derecho al aprendizaje de inglés. A mí sí me duele que después de 15 años de trabajo y de investigación científica, un ministro y su equipo venga aquí a violar la ley para negarle el derecho al aprendizaje de inglés en la escuela pública. Y eso es uno de los dolores que yo tengo con la educación dominicana. Pero ese es apenas uno, porque ningún derecho tiene ningún funcionario público a violar la ley. Déjeme decirle algo. A propósito, Ivonne, déjame decirte que en sus escritos de defensa recientemente que hemos recibido, porque está siendo demandado el ministro y un grupo de funcionarios, ellos ahora le echan toda la culpa al INAFOCAN. Ahora el ministro dice que él no fue el que trajo programa de inglés, que el INAFOCAN es independiente. La Contraloría dice lo mismo, compras y contrataciones dice lo mismo. Miren, señores, los niños de este país tienen un derecho a una educación de calidad. El inglés es apenas una partecita. Y a mí me duele todo lo que tiene que ver con la negación del derecho a la calidad de la educación. Ahora, que alguien me diga si lo que yo estoy diciendo no es cierto, todo lo que yo he denunciado no es así. Yo creo que todos deberían estar dolidos. Ivonne es la primera que debería estar dolida si es docente por la condición en la que ella tiene que trabajar. Bien, dice Rudy Aibal Pinales prácticamente nos acusa de ignorantes. Vamos a leer su pregunta porque para eso es este programa. Dice, los monitores somos profesionales y estamos apegados a la ley 6697. Veo que muchos comentarios de que algunos maestros pueden dar clases en los politécnicos. Si es así, que vayan a trabajar agropecuaria, que es un ingeniero agrónomo. Ustedes están defendiendo cosas de las que no tienen dominio. Nadie está en contra del ADP, sino que ellos nos echaron de lado la vida entera. Este gobierno no creó el cargo de monitores. Está haciendo una tremenda gestión y eso es cambio. A ustedes les duele. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rudy. Estoy de acuerdo con Rudy en que los monitores son profesionales de educación y precisamente eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y les recuerdo a Rudy que ahora, hace un año, miles de monitores entraron a la función de docente precisamente después del concurso. Rudy, lo que nosotros estamos diciendo es que la posición de monitor no debe existir, sino que si usted es monitor, usted debe concursar para ser docente, pero debe concursar para ser docente mediante un concurso de oposición, que es lo que manda la ley, no violando las leyes. Y el hecho, mire, toda esta gente que era monitor, que son seguro la inmensa mayoría que ya está trabajando o que ya está en la función de docente, nosotros hemos apoyado. Ahora, lo que nosotros nunca vamos a apoyar es una violación a la ley para beneficiar a un grupito. O sea, aquí está muy claro que la única forma legal de ingreso a la función docente
es el concurso por oposición. Cualquier otra cosa es un invento oportunista de la autoridad del momento. Pero estoy totalmente de acuerdo con Rudy. Rudy, nosotros lo que estamos defendiendo es que el monitor no es una función docente en sí. Y que a usted hay que nombrarlo como docente, no como monitor, pero mediante un concurso. No para favorecer a un... Yo le aseguro a usted que más del 75% de los que eran monitores concursaron y pasaron, ya sí están en su proceso para ser docentes. Ahora, ¿beneficiar a un grupito? No, violando la ley, eso no es un cambio. Ahí creo que Rudy está muy equivocado y yo le invito nuevamente a que lea eso mismo que él citó, la Ley General de Educación. Así es, Rudy. Y mire, Rudy, bueno, todos los días uno aprende. Yo estoy ligado al sistema educativo desde el 1974, cuando entré al bachillerato y entonces entré como dirigente estudiantil. Y con nosotros había que discutir parte de esa temática en las escuelas. Y a partir de ahí he ocupado varios puestos, tanto en el sindicato como en el tren gubernamental. Pero no me creo que me la sé todo. Todos los días aprendo de ustedes. Pero tengo 49, son 49 años. No sé cuánto, cuando yo entré al sistema educativo, si usted estaba nacido todavía. Yo creo que, y uno va aprendiendo. Nunca nadie de toda. No, Julio, lo que usted está citando es la ley. Lo que usted está citando es la ley, no interpretación. Claro, y no podemos estar en contra de ustedes, un grupo de jóvenes. Al contrario, nosotros lo hemos defendido aquí. A Matías, el primero que lo entrevistó en un programa, fuimos nosotros defendiéndolo. Pero ¿cuántos años tenemos nosotros denunciando, don Julio? Nosotros tenemos ya 10 años denunciando que a esos jóvenes los usaron. Le pagan abusaron, menos. le negaron todo. Sí, pero es defendiendo su estatus que estamos. Nosotros que estamos defendiendo el estatus de docente, sobre todo de eso docente, que él mismo dice. Y si como usted dice, profesional, como usted dice, usted es un profesional, en un politécnico, usted es ingeniero, va a dar el área de agrícola. ¿Para qué nombrarlo como monitor? Hay que nombrarlo como docente. Es que es una función, mire, la gran tergiversación que aquí usaron, porque por eso también se creó la habilitación docente. Claro. Usted como habilitado, pero usted no puede ser nombrado como un monitor porque su función realmente es la de docente. Y le van a pagar la mitad de lo que se le paga a un docente. Exacto. No le van a dar los derechos laborales que debe tener un docente. No. No, y los cancelan a cada rato porque son administrativos, mientras que el docente no. Entonces, nosotros que estamos defendiéndolo, Rudy, por mucho que usted vea y que en algo no coincidamos, pero hasta no coincidiendo es para su mejoría. Sí, porque aquí lo que no puede primar, don Julio, es el egocentrismo. Claro. Yo resolver mi problema yo. Porque hoy es usted y mañana será otro. Yo reitero, aquí hay que respetar la profesión docente. Aquí hay que respetar los gremios docentes, que con sus defectos tienen menos defectos que la clase política y que la clase empresarial de este país. Porque aquí quienes han arruinado la educación dominicana no han sido los docentes, que es lo que usted como docente debe estar defendiendo. Hoy hay una persona ahí que se llama Ángel Hernández, mañana se va a llamar Juan de los Palotes o José, pero no importa cómo se llama o cómo se llama el ave de paso que esté ahí hoy. Aquí lo importante es que la profesión docente debe respetarse. Y los gremios docentes, con sus virtudes y sus defectos, también tienen que respetarse, porque yo insisto, aquí no hay ninguna institución que haya cumplido con su deber en la educación. Si lo hubiera, no tuviéramos las peores calificaciones del mundo en educación, no tuviéramos el peor sistema educativo de la región. Y eso no son los docentes quienes lo crean. En conclusión, mi posición, don Julio, es que realmente es un desafío, es una falta de respeto, es una violación a las leyes, esa orden departamental que intenta hacer algo que llama concurso de evaluación, que lo que hace es denigrar la función del docente y lo único que procura es un enfrentamiento con el gremio de la Asociación Dominicana de Profesores, que no lo va a lograr porque para eso están también los tribunales y para eso están los movimientos sociales. Yo llamo a todos los demás gremios de este país a que se unan y a que cuestionemos y enfrentemos esto que se ha diseñado como una supuesta orden departamental, porque aquí lo que se está haciendo, obviamente, es intentar destruir el espíritu sindical y gremial. Y, señores, ¿por qué no hacer un concurso por oposición? ¿De dónde está entonces el supuesto afán de que de docentes de excelencia y que sean los mejores que ingresen a la carrera docente? Eso no es lo que se está haciendo entonces. Muy bien.
Frankeli Hernández dice, no van a aceptar que se le excluya después de 10 años. Bárbaro. Dejen que regulen a los monitores, que la mayoría de las veces hacen mejor trabajo que los maestros, que nunca quieren participar en las actividades de educación. Y yo pregunto, si es así, entonces, ¿por qué no participó en el concurso? El mismo Frankeli que dice eso. ¿Y por qué no participó en el concurso y pasó? Porque lo que yo digo es lo siguiente. Señora, aquí se hizo un concurso hace un año y decenas de miles de monitores participaron y entraron. Yo reitero, aquí no estamos cuestionando a los monitores. Aquí lo que estamos procurando es que no existe esa función porque es una degradación de la función docente y que si los que todavía son monitores van a ingresar al servicio docente, tienen que hacerlo mediante concurso por oposición. Aquí el tema de la calidad de la educación no es resolver el problema a un grupito, sino garantizar el derecho de la calidad de la educación. Si usted es monitor y usted tiene la calidad que requiere el sistema, participe en el concurso por oposición, que usted va a ingresar, usted va a ganar. Sí. Precisamente lo que aquí queremos es eso, educación de calidad. Y eso no se hace con la doble moral. Eso no se hace favoreciendo a un grupito. Eso no se hace violando las leyes. Entonces no hay moral para exigir y para hablar de educación de calidad. Frankeli, si usted dice que, por ejemplo, que yo estoy opuesto al concurso y que regularicen a los monitores, usted no está interpretando bien. Es lo contrario. Y hablan los educadores y Despertando al Magisterio ha defendido, y hemos dicho muchísimas veces, este grupo de jóvenes profesionales, ¿verdad? Que se han habilitado, o sea, son profesionales de carreras que incluso que no hay mención a educación, porque no hay licenciado en educación, mención en electricidad, o en electricidad, mención en educación. Por lo tanto, si usted está graduado en esa área y hace su habilitación docente, el sistema educativo lo necesita, porque no tenemos docentes formados en esa área. Usted mismo, el que menciona la parte agrícola, tienen que ser todas las familias técnico-profesionales, pero lo único, don Julio, es que aquí no podemos, reitero, para favorecer a un grupito, violar las leyes, porque entonces hoy es eso y mañana será otra cosa, y mucho menos reemplazar al gremio más grande de este país intencionalmente, premeditadamente, por un grupo que se formó hace unos meses para un solo propósito. Exacto. Que después que lo logren, desaparecen, porque si ya no son monitores. Exacto. No, y van a caer a la casa, automáticamente cae a la casa que las mismas autoridades quieren denigrar y quieren destruir. Mire, todos los monitores, mira lo sencillo. Designen, cae la Asociación Dominicana de Profesores. Todos los que hace un año eran monitores, ahora son profesores, defendidos por la ADP. Así nosotros, por ejemplo, desde DR TESOL y desde la ADP, ahora tenemos miles de los que antes eran monitores, que son docentes, recibiéndolos y defendiéndolos con las irregularidades del Programa Nacional de Inducción, el diplomado que llaman Programa de Inducción. Entonces, ahí es donde viene el tema del oportunismo. Usted no puede, para resolver un problema suyo, afectar a 125,000 docentes que ya están en el estatus de docente. Porque hoy usted está ahí, pero mañana cuando usted pase a docente, el día que a usted lo abusen o a usted le hagan algo, usted va a querer venir a la ADP para que defienda sus derechos. Ojo. Es miembro de la ADP. Es un grupito. A mí lo que más me preocupa es que cómo usan a la gente. Muy bien. Cómo la usan para un despropósito como este. Así que a los docentes del país, manténganse unidos. Que lamentablemente ustedes lo que han caído es un juego de divide y vencerás. Así y eso no es lo que le conviene a la educación dominicana. Bueno, don Juan, qué pena con más de 220 conectados. Tenemos que despedirnos. Hay muchas preguntas, pero don Juan que saque un tiempecito y las vea, que las puede contestar por el mismo chat, porque algunos de los monitores están un poco confundidos con la posición que usted ha planteado y con parte de lo que yo he dicho también, porque parece que no entienden que nosotros lo que estamos es defendiendo para que todo lo que se haga dentro de la legalidad, para que luego no se alegue otra cosa y que además la casa natural de los docentes dominicanos
se llama la Asociación Dominicana de Profesores. Que ahí, si usted quiere cambiarla, usted tiene que meterse a ella, como he hecho yo. Claro, ¿Usted quiere mejorar? ¿Usted quiere cambiarla? La ADP. Eso está muy bien. Y es que Vamos a mejorarla, pero es trabajando. Tiene que mejorar, porque desde estos espacios nosotros hemos dicho y tenemos este eslogan, decimos la poderosa Asociación Dominicana de Profesores, que va a ser más poderosa cuando sea más inclusiva, cuando sea más social y cuando sea más solidaria. Totalmente porque de acuerdo ese es el caso que tienen algunos monitores que se sienten que la Asociación Dominicana de Profesores no le tiende su mano amiga y que no, porque, defiende Julio, a sus miembros. Miren, algo importante, se lo digo de verdad a todos. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo diferencia con las personas, yo tengo diferencia con sus ideas y con sus posiciones. Para mí, lo incorrecto es la violación a la ley. Afecte a quien afecte. Para mí, lo correcto es el cumplimiento de la ley. La Asociación Dominicana de Profesores apoya el estatus del docente. Y a mí no me pueden decir que yo no apoyo a los monitores, porque yo me pasé 10 años luchando para que el concurso de oposición se hiciera y para que entraran. Y hoy en día tenemos miles de los que antes eran monitores en la función docente por esa lucha. Ahora, ni extorsión, ni doble moral. Nosotros no podemos, como docentes, como académicos, defender una violación a las leyes. Y obviamente tampoco defender un intento de dividir a la clase docente, porque como decía don Julio, esa es una agenda muy bien conocida. Mire, lo que hoy aparecen haciendo eso son los que mañana van a culparlo a usted como docente del fracaso de la educación dominicana, por no admitir ellos su propio fracaso. Muy bien, Nomás, gracias por su participación y a todos los amigos y amigas que estuvieron conectadas con el día de hoy. No importa que tengamos más de 200 y pico de personas conectadas, ya hemos pasado mucho del tiempo por estos temas tan interesantes que los seguiremos tratando día tras día y los lunes especialmente con el profesor Juan Bardés. Nos vemos, Juan. Tenemos pendiente una conversación que no la pudimos hacer. Yo estuve esperándolo a usted, porque usted nunca me llamó. Complicado, nos complicamos, así es que yo lo sé. ¿Cómo no? Feliz resto del día.